Muy buenas noches, amada familia en la fe. Qué gusto que estemos este tiempo juntos para estudiar la palabra de Dios, para ir haciendo ciertos comentarios con la presencia de nuestros queridos hermanos, que ya voy a pasar a pantalla, Jackson Bianconi y mi hermano Cristian Caiza. Qué gusto tenerles una vez más aquí, mis hermanos, y estoy seguro que aquellos que nos están viendo a través de la pantalla, pues también están deseosos por aprender. ¿Cómo está Jackson? Cristian. Buenas noches, hermano. Muy bien, gracias al Señor. Sean todas aquellas personas que se han dado el día de hoy para poder compartir Dios, que la gracia y el amor del Señor Jesús con nosotros en todo momento. Gracias, mi hermano. Hola, Cris, ¿cómo vas? Pues muy bien, gracias a Dios, realmente disfrutando del momento de poder compartir juntos. Es que siempre pienso que es un formato distinto y no sé si mejor, pero yo lo disfruto mucho con ustedes, de compartir, hablar, ¿verdad? Y espero de igual manera que para mis hermanos que nos ven a través de las plataformas de redes sociales, pues como YouTube, pues sea algo también bastante ameno y podemos aprender, ¿no? Igualmente, lo mismo siempre pidiendo que si tienen alguna duda, algún comentario, pues que nos escriban y podemos intentar responder a sus dudas e inquietudes, pues, porque la idea es que estamos para edificarnos los unos a los otros, y si igual manera estamos en algo equivocados, pues de igual manera es bienvenida a la corrección. Un gusto siempre, mis hermanos, pues, y que Dios siga bendiciendo estos tiempos, y bienvenidos, pues, a todos, y gracias, Diego, por estar vuelta nosotros juntos.
Gracias, Cris, por tus palabras. Y sin lugar a dudas, pues como mencionaba mi hermano Cristian, estamos aquí justamente a través de un formato nuevo con el cual hemos estado llegando a ustedes, en el que nos permitan, pues, mm, sí, nos permitan ir dialogando, nos permitan ir haciendo ciertos comentarios, reflexiones dentro de este tiempo y también que podamos, pues, juntos ir viendo y analizando ciertas cosas que hemos visto que han venido pasando ya durante algún tiempo atrás, incluso antes de pandemia, con respecto a aquellos pensamientos nuevos, no sé si decir nuevos o qué tan nuevos, pero aquellos pensamientos que de una u otra manera vemos que están queriendo entrar en las congregaciones de la Iglesia de Cristo y en algunos casos lamentablemente ya han entrado. Muy bien, aquí estamos con el fin de mantener y perseverar juntos a través del estudio y cuidar celosamente la doctrina de la Iglesia de Cristo. En ese sentido, pues arrancamos con el tema de hoy, hermanos míos, y pueblo de Dios que nos está viendo en esta noche, con respecto a lo que es el Evangelio. Y bueno, aquí vamos a introducirnos en algunas cosas bastante interesantes que se escuchan, ¿no es cierto? Pero para esto es necesario que arranquemos con la pregunta y reflexionemos juntos en qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para esto, pues, vamos a hacer siempre la ronda, ¿no? En este caso, arrancaríamos con mi hermano Jackson. Esta pregunta, la vida de todo ser humano. Evangelio significa buenas nuevas en su idioma original y son la salvación del hombre. Ahora, personas creen erróneamente que es del momento a los cuales se lee el Evangelio del Señor Jesucristo y la historia es el nacimiento de Jesucristo hasta su muerte y resurrección. En realidad, Él está presente al el Evangelio es de redención del hombre a través del tiempo y comienza, por ejemplo, ya desde Génesis capítulo 15, cuando dice que la enemistad entre la simiente de esta le herirá en el calcañar, él le herirá en la cabeza. Ya desde ese momento hay una promesa de redención, promesa de regeneración, promesa de libertad para el hombre caído en pecado. Entonces, el Evangelio es el mensaje más puro, más feliz que el hombre puede recibir, porque es un mensaje que dice que a pesar de ser imperfecto, de ser pecado, de ser la muerte, tienes esperanza de redención y vida a través de la fe o la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado escuchando un poquito entrecortado, pero en función de lo que estábamos alcanzando a escuchar, tú mencionabas, ¿no es cierto?, que estas buenas noticias ya vienen o podemos verla desde el Génesis, ¿no es cierto?, como aquella oportunidad para que, en este caso, el hombre que cayó en pecado pueda tener un acercamiento hacia Dios nuevamente, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Es eso? Estamos Así es. correctos. Muy bien. Por favor, mis hermanos, vamos a ir ahí apoyándonos con sus oraciones para que el Internet en esta ocasión también se nos vaya nivelando, regulando, así no tener algunos picos de caída. Y bueno, tratamos siempre de hacerlo esto con mucho amor y en nuestro futuro Dios permita que vayamos mejorando cada día más con estos formatos, ¿no? Vamos, y quiero hacerte la misma pregunta, Cris. ¿Qué es del Evangelio? ¿Qué nos puedes comentar? Como decía, pues mi hermano Jackson tiene que ver mucho desde el principio, pero es más directamente la buena nueva, ¿no? En el sentido de Dios hecho hombre, viniendo a morir por los pecados nuestros, siendo crucificado
siendo sepultado y pues resucitado, ¿no? Eso es lo que nos da la esperanza de una vida eterna. Obviamente es lo que también lo explicaba el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Esa es la explicación del Evangelio. Aunque es interesante quizás para la Iglesia de Cristo, quizás, aunque también he visto varias personas que incluso siendo creyentes no entienden muy bien qué es el Evangelio, pero es interesante que la mayoría de grupos religiosos no saben qué es el Evangelio. Bueno, las personas dentro de grupos religiosos no saben qué es el Evangelio. Muchas personas lo definen como la palabra de Dios, y la verdad que, pues yo digo, por ejemplo, decía, tengo 6 años acá en Machachi y todavía no he terminado de predicar la palabra de Dios. Entonces, si es que su concepto es correcto, todavía no he predicado el Evangelio. Entonces, otros dicen el Nuevo Testamento y digo, bueno, tampoco he predicado todo el Nuevo Testamento en Machachi. Entonces, si según su criterio, pues no he predicado todo el Evangelio. Y la verdad que el Evangelio es tan simple, tan cortito, pero al mismo tiempo tan extenso que abarca toda la vida, ¿no? Porque es interesante que el Evangelio se tiene que predicar para la salvación, pero se tiene que seguir predicando a los creyentes y a los cristianos se tiene que seguir predicando el Evangelio. Por eso decía, vivan como es digno del Evangelio. Bueno, estoy alargando un poco, pero como digo, el Evangelio es tan simple como la vida, la muerte, sepultura, la resurrección de Jesucristo, que tiene que ser llevada a nuestra vida, vivir para Cristo. Y algo interesante que acabas de mencionar, y digo, sí, ¿no? Pienso que la idea de lo que es el Evangelio, mm, o al menos he visto que siempre se ha limitado, y tú justamente diste la cita bíblica, ¿no es cierto?, en donde se presenta lo que es el enfoque o el fundamento en sí del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Y yo digo, en algunos casos de las oportunidades que he tenido que conversar con algunos hermanos, pienso que dejan dos partes muy importantes de todo esto también, y es la vida de Jesucristo. Luego viene, ¿no es cierto?, su muerte, su sepultura, su resurrección, que es lo medular, lo esencial, ¿no es cierto?, del Uh-huh. Evangelio. Y luego se olvidan de su regreso. Y digo, el Evangelio está en todo esto, tanto en la vida, ¿no es cierto?, empezando desde cómo es que Jesucristo, y él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿no? Es como Jesucristo deja prácticamente, y viene hacia nosotros y se hace hombre. Entonces, y sabemos, ¿no? Dios encarnado, que es Jesús. Y luego nos olvidamos de que tenemos que seguir perseverando, porque Jesucristo está vivo y Él regresará en algún momento de la historia del mundo. Entonces, pienso que es necesario que tengamos todos claros y podamos entender que dentro de los planes de Dios, esto también vemos el plan y si no me equivoco, más bien dicho, si me equivoco, me corrigen, justo lo que decía mi hermano Jackson, desde el Génesis podemos ya ver una promesa de una forma para poder nuevamente restablecer nuestra relación con Dios. No sé si algo quisieran acotar en este punto, tal vez mi hermano Jackson o Chris. Bueno, quiero decir algo también, que Evangelio es algo muy poderoso, que es el mensaje central de lo que es la Escritura, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, es un poder contenido que es equivalente a lo que nosotros conocemos como la dinamita. Él utiliza el término dunamis y dice que es algo que es explosivo. Pero ahora, mira qué cosa, que ese poder, ¿no? Es un poder que restaura. A veces, por ejemplo, nosotros vemos el poder explosivo de algo para destruir y destruido. ¿Cómo haces tú para otra vez a unir y esas piezas? Entonces, el Evangelio es el poder regenerador y restaurador
que hace que las cosas que se quebró, que se rompió, vuelva otra vez a estar unida. En este caso es la humanidad con Dios. Entonces, dice el apóstol, personas piensan que no podemos predicarnos el evangelio porque tienen ya una concepción de lo que es el evangelio, un proceso de pasos. Entonces, en el evangelio es un de buenas noticias para nosotros. Dice el apóstol Pablo en el hasta Roma en el 15, así que pronto estoy a ir a el evangelio. Fíjate, él les dice, voy a ustedes, pero voy a anunciarles las cosas de lo que Dios hará, y nosotros podemos seguir predicando. Las personas dicen, no, predicamos el evangelio es solamente esto y esto. El evangelio es el poder de Dios a la humanidad. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Creo que muy complementada la idea, ¿no es cierto? Y algo que me ha gustado y me ha traído algunos recuerdos también, algunas historias que se han creado en mi vida con respecto alrededor de lo que es el Evangelio, es justamente, ¿no? Y me gustaría que podamos analizar más luego, ¿no es cierto?, en todo este tiempo, es lo que algunos dicen. Y veo, ¿no es cierto?, que hay una línea dentro de la Iglesia de Cristo, o hermanos o hermanas, que tienen esa mentalidad, pasos. Si no, o sea, lo vemos como pasos. Si no hay estos pasos, si no se cumple un tiempo de estudio, ¿no es cierto?, por así decirlo, vas a llegar sin todo lo que necesitas al bautizo. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, aquellos que dicen, no, parte de la predicación, no necesariamente tienes que tener todo aquello, y bueno, vamos directo al agua, a las aguas del bautizo. Y claro, algunos ven solo como haberse dado un baño, y están ahí. Creo que la balanza está ahí. Me gustaría que podamos entrar a discusión más adelante. ¿Algo que quieras añadir, Chris, a lo ya mencionado? No, realmente no. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta entonces. En función de esto, de lo que hemos dicho del Evangelio, los tres hemos mencionado, ¿no es cierto?, un nombre muy importante para nuestras vidas y para la vida de todo cristiano, y es con respecto a quién es Jesús. Y aquí me gustaría que podamos hablar desde Jesús hombre y Jesús Dios, ¿sí? Así que ahora me gustaría darte paso a ti, Cris. Pues en carne, diría Isaías que fue igual a cualquiera, es más que no sería como alguien extremadamente agradable, ¿verdad? O sea, como hermoso, como espectacular, porque no había nada en él que sea deseable. Quizás, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, es interesante que la cultura, los artistas han grabado a un Jesús en nuestra mente, a veces incluso, por ejemplo, las imágenes de la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, vemos a un Jesús muchas veces, de cierto modo, con aspectos muy bellos, ¿no? Pero la verdad es que Jesús fue humanamente un común y corriente humano. Entonces, ahí es interesante porque incluso él aprendió las cosas como un humano, como el humano aprende, él aprendió. Pero cuando vamos ya a quién es como su esencia mismo, más allá de la humana, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. O sea, su nombre mismo, bueno, humanamente es el Salvador, ¿no? Y esa pregunta lo hizo Jesucristo mismo a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy? Y obviamente por su poder muchas personas reconocieron que él venía de Dios. Dijeron algunos de Elías, otros quizás Jeremías, otros quizás cualquier profeta, ¿verdad? Pero viene con poder, este es un hombre poderoso, o sea, era notorio el reconocimiento de la gente por el poder de Jesucristo. Pero es importante cuando le pregunta a Pedro, ¿no? ¿Y quién piensan ustedes que soy?
y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y obviamente de ahí surge la respuesta también de nuestro Señor Jesucristo, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es Dios mismo, en eso basa nuestra fe, en eso basa nuestras convicciones, en eso basa nuestra vida, ¿verdad? Porque el Dios mismo, el Dios hecho carne, el Dios entre nosotros, pues vino a morir por mí. Eso tiene que calar bien fuerte en nuestro ser y nos hace transformar nuestra vida también, o hace estar gratos con Dios. O sea, Jesucristo es de eso, ¿no? Es el Dios hecho carne, el Hijo del Altísimo. O sea, si podemos definir, o sea, seguiríamos hablando horas de quién es Jesucristo, ¿no? Pero Jesucristo es de eso. Muchas gracias, Chris. Mi hermano Jackson. Y ya el hermano cuando estuvo en la tierra, era necesario que fuese, que si no, no pudo redimir a dar. Porque la ley dice que el pecador debe morir. Y Jesucristo tomó en representación del ser humano, así como escritura, así como por un hombre, ese Adán, entró el pecado, así por un hombre, Jesucristo, la salvación y el perdón de pecados. Entonces, en la antigüedad o en el primer siglo hubo algunas confusiones con respecto a la naturaleza humana de Jesucristo. Algunas creían que era solamente humano en apariencia. Los agnósticos que no tienen relación con o la materia es pecaminosa y Cristo no se pudo haber contaminado. Ahí hay evidencias como el apolismo de una solamente en apariencia hombre, o sea, no era hombre totalmente, pero la escritura dice, capítulo 2, que Jesús es semejante y a cada sometido al ser humano en sus sentimientos, en su pensamiento, en su debilidad. Entonces, Jesús es hombre o es Dios con nosotros, pero es importante tener claro esto. La cita que hizo nuestro hermano en Mateo 17, que dice que pregunta que le hacen al maestro, ¿no? ¿Quiénes dicen ustedes que son? Porque habían otras personas que dicen esto, eres aquello, pero tú eres Dios, o sea, tú eres el Mesías, esa. Y sobre esa acción fue fundada la iglesia, ¿no? Y la aceptación que Jesús es Dios. Jesús es ese que sepamos y que entendamos y que podamos defender esa posición, porque muchas personas dicen, no, Jesucristo no es Dios, porque fue humano. Lo interesante o lo cierto de esto es que si Jesús, siendo Dios, no se hace hombre, no lo hubiesen podido matar. No hubiese podido ser ese sacrificio que acabara del pecado de la muerte. Realmente no era un hombre que murió. Tenía que ser el hombre que muriera, el pecador tenía que morir y él, nuestro puesto. Y fue hombre, pero sin pecado. Él demostró que sí se podía cumplir y fue un sacrificio puro y sin mancha. Un inocente muerto por el pecado de la humanidad. Gracias, mi hermano Jackson, mi hermano Christian. Y hay algo que me gustaría acotar dentro de lo que estamos en este momento discutiendo. Y es justamente que lo dijo Pablo, ¿no? Y si no me equivoco, y permítanme
ir al texto bíblico. Primera de, si no me equivoco, Timoteo. Sí, esto me parece que sí, estoy. Primera de Timoteo, capítulo 3. Debo de tener justamente. Primera de Timoteo, capítulo 3, desde los versículos del 14 al 16. Pero voy a leer el versículo 16, que hace referencia al gran misterio. Y el gran misterio de la piedad lo dice aquí, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sí, pienso que para nuestra mente finita, ¿sí? Querer entender aquello puede dar, al menos a aquellos que recién están escuchando de nuestro Señor Jesucristo, puede traer un poco de confusión. Sin embargo, el Espíritu Santo está haciendo también su obra en ellos, ¿no es cierto? Permitiendo que podamos aceptar que Jesús es Dios prácticamente hecho carne, y él mismo lo dijo: vengo yo soy el pan de la vida. Si no me equivoco es en Juan, que menciona, ¿no es cierto? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y algo que me gusta dentro de esta pregunta es las distintas formas en las que podemos encontrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Una de esas, bueno, Jesús de Yeshua, Yeshua, ¿no es cierto? Espero pronunciar bien, gracias ahí, Chris, que significa literalmente el Señor es nuestro Salvador, justamente atado al propósito de lo que hemos dicho del Evangelio. Y el otro que realmente es de mucho análisis es justamente esta Cristo Mesías, que hace referencia a ungido, ¿sí? El ungido de. Entonces, hay mucha profundidad dentro de esta pregunta como para toparla en su totalidad, pienso, a través de este tiempo, pero creo que para todos está claro, y sobre todo para la Iglesia de Cristo, que Jesús, ¿no es cierto?, es Dios encarnado, era Dios y fue hombre también, y estuvo entre nosotros y vino a presentarnos aquellas buenas noticias de las cuales hemos sido todos partícipes. ¿Algo que quisieran tal vez ustedes añadir a este punto? No sé, Chris, Jackson. Sí. Algo que quizás en la idea que transmití antes puede que quede un poco oscuro, es acerca de, porque yo dije, ¿no? Que como la esencia de Cristo, la divinidad, pero es más que nada porque eso es lo que nos da la salvación, porque si no hubiera sido Dios, pues no hubiera podido morir por nosotros, ¿no? Pero su vida, o sea, todo lo que es su vida es ejemplo para nosotros. Como dijo mi hermano Jackson, sí, él mostró que se puede vivir en santidad en cuerpo humano. Y no es porque él era Dios, o sea, en ese tiempo obviamente sigue siendo, no porque compartía esas dos características, o comparte esas dos características, no era capaz de no pecar, o más bien era capaz de no pecar. Él podría, o sea, él tuvo las tentaciones, o sea, eso quiero aclarar en cierto modo, porque como decía también mi hermano Jackson, o sea, no es que para él era imposible contaminarse, más bien, por decirlo así, él corrió el riesgo por amor a nosotros. Porque ¿qué hubiese pasado si Jesucristo pecaba? No hubiéramos sido salvos nosotros. Hubiera sido imposible que hubiéramos sido salvos nosotros. Entonces la humanidad entera hubiera estado perdida. Entonces es importante también notar eso, ¿no? O sea, Jesucristo sintió cansancio igual que todos, sintió quizás algunos deseos como todos, y tuvo todos las cosas que hemos vivido, por decirlo así, dolores, sueño, todas las necesidades fisiológicas del ser humano. Pero, como vuelvo a insistir, como dice la Biblia y como lo citó también mi hermano Jackson, pero sin pecado. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Es mostrar que en naturaleza humana, Jesús pudo vivir una vida de santidad, y eso es lo que hace también como ejemplo, y eso también al mismo tiempo lo que nos hace llegar sin pecado a hacer sacrificio, lo que le hace a él, para nosotros es un sacerdote también.
Muchas gracias, Chris, por profundizar también en tu respuesta anterior. ¿Algo que quiera añadir mi hermano Jackson? Bueno, dejar claro que es tiempo y hablar sobre, porque dirán, no, Jesús no es Dios. Y hay grupos que dicen que Jesucristo no es Dios. De hecho, en el principio, en el primer siglo, habían personas que decían que no era Dios. Y hay los arianos o Cristo no era Dios. Entonces, para mucho después, porque probado hasta lógicamente y lógicamente que Jesucristo, porque se hace referencia a él como tanto las escrituras en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y también, cuando Jesucristo muere es porque él es Dios. Los de época le increparon y le dijeron, lo has dicho, yo lo soy. Entonces agarraron sus vestiduras y dijeron, de esto ha blasfemado porque es igual a Dios. O sea, que es Dios. Y por eso me mataron. Entonces, es algo que en su forma simple no puede derivar así. Pero hay puntos más que pueden lograr que Jesucristo Dios. Gracias, mi hermano. Y creo que hay algo, hay una cita bíblica, si no me equivoco, en donde, y tal vez ustedes puedan recordarla para poder buscar, en donde se menciona que Jesucristo no estimó ser igual a Dios, ¿no es cierto? Como algo a lo que tenía que aferrarse, sino que se despojó, no recuerdo la cita, estoy tratando de parafrasearla, se despojó y fue hecho o se convirtió semejante a hombre, dice, ¿no es cierto? Entonces, claro, vemos, y es importante que podamos tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, ¿sí? No se aferró y vino acá y fue semejante a hombre y nos enseñó muchas cosas. Y algo muy importante dentro de aquello, pienso que es, y los dos lo han mencionado, es que es posible estar en esa lucha consagrados, buscando la perfección y viviendo en santidad. Porque esa es la parte de su vida, ¿no? Que también nos enseña aquello. Bueno, ¿algo más? Sí, solo la cita que tú citabas es de Filipenses 2, 6 a 6. Desde el 5 sería como exactamente la parte que mencionaba, porque dice, ¿verdad? Es, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ah, muy bien. Y qué interesante, como la de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Semejante a nosotros. Wow, muchas gracias, mis hermanos, por ayudarme con la cita bíblica. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta que nos corresponde y es, bueno, hemos mencionado, ¿no es cierto?, que Jesucristo, ¿no es cierto?, vino acá, semejante a hombre, con un propósito claro que muchos lo hemos estudiado y discutido. Y él tenía que venir y morir y padecer. Entonces aquí la pregunta con la que quiero que arranquemos en este caso con mi hermano Jackson es, ¿por qué Jesús debía morir? Mira, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, eso, estoy ahí, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, estamos bien. ¿Me escucha? Sí, 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 Ok, se te escucha muy bien. sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, es necesario, y dice la Escritura, es necesario que el Hijo del Hombre, y así lo declaró el mismo Jesucristo a sus discípulos, que el hombre, el Hijo de Dios, pase y atraviese por todo eso que le sucede para poder cumplir con el propósito de Dios para la salvación. Muchas veces el Satanás quiso evitar eso, aún estando en la cruz, cuando Jesucristo padecía y los sumos sacerdotes y los romanos le decían, pero mira, otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si eres el Hijo de Dios verdaderamente, baja de esa cruz. Fíjate, diciéndole,
no cumplas con el propósito con el cual has venido, que es el de morir. Eso estaba establecido desde el principio. Dice que todo está planificado desde antes de la fundación del mundo y sabía que era necesario que el Hijo del Hombre viniera a padecer. Ahora, ¿por qué? Fíjate, es la pregunta que muchas veces se pueden hacer. ¿Por qué si Dios es tan soberano, que lo es, ¿no? Pero vamos a suponer que nos estuviésemos cuestionando. ¿Por qué si es tan soberano? ¿Por qué si es tan omnipotente? Porque si es el dueño de todo, él tuvo que hacer eso de esa forma y no pudo haberlo hecho de otra, siendo Dios. Porque Dios ha hecho todo de acuerdo a su voluntad y divina ley. Entonces, él mismo se somete a lo que él mismo ha dicho. O sea, es así que tiene que ser y así tiene que pasar y suceder. O sea, si no, él estaría contradiciéndose, ya no sería tan justo, ¿no? Porque ha dicho algo y ha hecho lo contrario. Entonces, desde el principio, eso fue así. De hecho, algunas personas dicen en el Edén hubo sacrificio porque era necesario, según lo que está estipulado por Dios, que hubiese derramamiento de sangre, o sea, hubiese sacrificio. Y Jesucristo vino a suplantar el continuo sacrificio de animales, de machos cabríos, que no satisfacían las demandas de Dios para el perdón de la humanidad. Gracias, mi hermano Jackson. Y sí, parte del cuestionamiento que usted lo plantea en este momento incluso ronda algunas mentes de algunos hermanos que incluso me atrevo a decir están presentes dentro de un liderazgo. Y bueno, en toda mente puede caber muchas, algunas dudas, pienso yo, más allá, tal vez incluso pueden ser posiciones, pero es necesario que tengamos claro, ¿no? Y gracias por aquella explicación que usted le acaba de dar en ese momento, la cual la comparto totalmente. Y algo que aquí me gustaría igual mencionar con respecto a esto es que se tenía que hacer justicia, ¿no es cierto? Porque la paga, sabemos que la paga del pecado es muerte y para nosotros poder tener esa oportunidad, ¿sí? Alguien tenía que llevar el castigo de nosotros, es decir, de todos aquellos que hemos pecado, y ese alguien tenía que ser alguien justo, sin mancha, puro. Y algo que quisiera, que me gusta a mí cuando puedo compartir el evangelio, puedo estar predicando con algún gentil, algún amigo que está aprendiendo de la palabra, es justo lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién carga con todo ese castigo que nosotros merecíamos? Es Jesucristo. Y no puedo estar más agradecido, lo hablo de forma personal, por aquella oportunidad que tuvimos y que tenemos y que tiene todo el mundo a través de nuestro Señor. Cristian, ¿por qué Jesús debía morir? Pues Dios dijo desde el principio, ¿no? Cuando, si es que pecan, ciertamente morirás. La idea no fue que murieron inmediatamente, pero de hecho murieron espiritualmente y obviamente también murieron físicamente en un posterior tiempo, ¿no? La justicia de Dios, y como ustedes ya lo mencionaron, implica muerte. La justicia de Dios implica que la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento por eso se hacía rituales, incluso donde el que iba a sacrificar el becerro o por quién iba a sacrificarse el animal, el becerro o la oveja, ponía la mano sobre el animal. Entonces los pecados eran transmitidos, por decirlo así, al animal, ¿no? Obviamente, y eso lo explica Hebreos, como también citó mi hermano Jackson, que ese sistema sacrificial se hacía continuamente, era porque no era capaz de limpiar el pecado. Era más bien, en cierto modo, un recordatorio que su pecado produce la muerte de alguien inocente. En cambio, Jesucristo, Él viene a morir por todos, ¿verdad? Porque Él era el único capaz de pagar ese precio. ¿Por qué? Porque Él era perfecto.
en extrema manera, pues extremadamente perfecto. Entonces, pero como volvimos a insistir, ¿verdad? Porque Él era Dios. Y algo interesante, y esto es algo que quizás podemos notar, o puede sonarles como extraño, es que Dios siempre hizo pactos, en cierto modo, consigo mismo, ¿verdad? El beneficiario era el humano, pero Dios hizo pacto consigo mismo, porque no había nunca nadie, ningún humano que pueda hacer pacto con Dios como que fuera su igual. En el caso de Jesucristo, Jesucristo hace pacto, perdón, Dios hace pacto con Dios mismo, pero en este caso en la personificación de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, el único que puede pagar el precio es Dios mismo. Entonces, Jesucristo, Dios, puede pagar el precio de los pecados de todos. Entonces, todos los pactos de toda la Biblia implica que Dios, hablando de Jehová, hace pacto consigo mismo. Y por eso se menciona continuamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Juré por mi nombre, porque no hay nada más alto, más grande que se pueda jurar. Pero en el caso de Jesucristo, Jesucristo viene a ser como un igual. Por eso se expresa, ¿verdad? Incluso hablando del abogado, el juez y el abogado, ¿no? Entonces se expresan como iguales. Dios demanda justicia, pero Dios, Jesucristo, puede pagar esa justicia. Y por eso la única manera era que Él muera. Y por eso de esa manera podemos nosotros alcanzar salvación. De otra manera era imposible. Porque el ser humano por sí mismo no puede, o sea, por un pecado nosotros merecemos morir. ¿Y cuántas veces hemos pecado? Entonces, ¿cuántas veces deberíamos morir? ¿Ya? Entonces, Jesucristo, siendo Dios, sí puede cargar todos los pecados de toda la humanidad. De esta manera paga la justicia. Y yo creo que hay algunas cosas que Cristian ahorita acaba de comentar que incluso entra dentro de este campo amplio de la teología, ¿no? Que podamos incluso entender en esa naturaleza física semejante a hombre, como habíamos leído en su momento, Jesús es Dios mismo, ¿no? Y ahí entra algunas cuestiones en las que sí, un poco puede marearnos ahí, pero de lo que podemos decir y compartir con ustedes, pues estamos convencidos y seguros incluso de la teología que compartimos aquí en este espacio y también llevamos hacia ustedes. Creo que en algún momento tendríamos que hablar algo que, y ya voy a ver si lo ponemos en la planificación de las discusiones y de este compartir que hacemos cada jueves con ustedes con respecto a la Trinidad, ¿no? Porque pienso que incluso hablando de la Trinidad todavía hay algunos hermanos que puede ser un poco complicado llegar a entender aquello, pero estamos convencidos de que Jesucristo es quien nos ayuda a través de ese misterio, ¿no es cierto? A acercarnos a Dios. Y gracias a que Él lleva el castigo que nosotros nos lo merecíamos. Algo que tal vez quiera acotar mi hermano Jackson, si no pasaríamos a los cortes comerciales antes de las siguientes preguntas. Yo creo que hemos hablado y dejado en claro este punto bien. Perfecto. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, les invito a ver unos pequeños cortos comerciales que son los que siempre hemos venido compartiendo con ustedes para que pues podamos seguir apoyando con su presencia este proyecto. Les dejo y nos volvemos a reconectar con las siguientes preguntas. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré.
Estamos nuevamente con ustedes. Gracias por seguirnos acompañando y gracias también porque nos permiten compartir cada vez más temas más profundos con respecto a la palabra. Vamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó? Algo que en algunas denominaciones y en varias sectas, de lo que un poquito he podido investigar, no todos creen que Jesucristo ha resucitado, pero dentro de la doctrina de la Iglesia de Cristo, nosotros por fe estamos convencidos que Él resucitó y también que Él regresará, y por eso es importante que perseveremos hasta el final de nuestros días aquí en la tierra, que solo el Padre lo sabe. Entonces quisiera arrancar ahora esta pregunta con mi hermano Jackson. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Bueno, mira, hay evidencia muy contundente. Un escritor, periodista del Chicago Tribune, que renunció y comenzó una investigación llamado Lee Strobel, escribió un libro sobre el caso de Cristo. Y ese libro, él busca, se sumerge en una investigación periodística y de diferentes fuentes sobre lo que fue Jesucristo, su muerte y su resurrección. Él dice que hay más de 4 fuentes dentro y fuera de la escritura que confirman el hecho de la resurrección. Y eso él lo llama la avalancha de datos históricos. Aún personas ateas que no son creyentes pueden estar conscientes del caso de la tumba vacía, de que verdaderamente ese hecho sucedió, la resurrección, porque fue muy cercano a lo que es la muerte. Hay algunas personas que dicen, mira, Jesucristo no murió, sino que fue bajado de la cruz y por eso él puede aparecerse después. Pero no, los romanos eran expertos en infligir castigo, dolor y muerte, y era bajo pena de muerte que un romano dejara vivo a alguien que era crucificado. Entonces ellos se cercioraron, siendo expertos en infringir ese tipo de castigo, de que Jesucristo muriera en la cruz. Es más, cuando fueron ellos, ya ellos vieron que estaba muerto y que no era necesario quebrar sus piernas, y aún así perforaron su costado y se cercioraron de que había muerto. Jesucristo es bajado de la cruz, llevado a la tumba, pero al tercer día resucita. O sea, el hecho de la resurrección fue muy próximo a su muerte. O sea que no podría ni valdría decir que pasó el tiempo y alguien se hubiese robado el cuerpo. De hecho, los romanos dejaron personas de su compañía cuidando la tumba. No vaya a ser que alguna persona, dijeran ellos, algún loco venga y se robe el cuerpo para decir que haya resucitado. Entonces los mismos romanos fueron testigos de eso, de esa resurrección, cuando la piedra se movió y cuando Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, fue levantado de los muertos para no morir jamás y ser el primogénito de la resurrección. Entonces el apóstol Pablo en la primera de los Corintios, en el capítulo 15, él habla del evangelio y dice, bueno, así como se les ha dicho el evangelio, Jesucristo vino en carne, Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó y se apareció, dice que en el versículo 4 del capítulo 15, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea que hubo testigos presenciales suficientes como para corroborar el hecho histórico de que Jesucristo resucitó de los muertos inequívocamente, y que eso fue tan poderoso que impulsó el crecimiento de la predicación del evangelio y la conversión de muchos cristianos. Creo que me excedí un poco. No, está muy bien, mi hermano, y justamente es para esto, ¿no? Estos diálogos. Y algo que tú mencionas y recién nomás, bueno, lo leí hace unos 15 días más o menos, y es justo lo que dice el apóstol Pablo, y a mí me llama bastante la atención, y esto podemos encontrarlo en Primera de Corintios capítulo 15, ¿sí? Versículo 14.
cuando Pablo habla justamente de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza. Bueno, ahí podemos ver el título ahí, dice, y me voy a enfocar en el versículo 14 que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Miren, hermanos y hermanas, ¿cuál era el convencimiento de los apóstoles y de los discípulos, ¿no es cierto?, de todo lo que es la iglesia del primer siglo, que estaban y estamos nosotros también como ellos tan convencidos de que Jesucristo resucitó que entregaron su vida, que no dieron el brazo a torcer frente a la persecución. Y tú no lo haces si dudas o si no estás seguro, al menos pienso un poco dejando un poco de análisis con respecto a lo que fue. Y Pablo lo dijo y sabemos que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y todo lo que él ha compartido, pues para nosotros también son esas evidencias de que Jesucristo resucitó. Y tenemos, justo como decía mi hermano Jackson, se presentó a muchos y muchos lo vieron. Y hay algo que mencionó de este caso de que probablemente no murió. Yo en algún momento leí un folleto que llegó a mis manos en el que mencionaba y decía que una de las posiciones era que en efecto Jesucristo no resucita, más bien dicho, sí, que Jesucristo no resucitó, sino que se levantó porque él todavía estaba vivo hasta después de todo lo que sufrió y le hicieron sufrir en la cruz. Y ahí leía un comentario de un doctor que igual viendo todo lo que y analizando todo lo que pasaba dentro de este proceso de morir en la cruz, decía, imposible que te levantes y salgas caminando como si nada después de todo lo que sufrió físicamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, hay muchas cosas detrás de esto, sin embargo, nuevamente recalcamos, ¿no es cierto? Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó y por fe estamos convencidos que Él volverá en un momento que solo el Padre lo sabe. Muy bien, con esto te doy paso a ti, Cris. Coméntanos, ¿cómo sabemos y cómo tú en ti, Cristian, estás seguro de que Jesucristo resucitó? Pues en mi caso directo, pues es fe, ¿no? Pero obviamente la fe no es suficiente para hablar de un hecho de esta magnitud, porque pues puede ser una fe vana si hablamos sin evidencias, ¿no? Y es bastante claro lo que mencionó mi hermano Jackson. Decir que no hay evidencias es una mentira. Hay muchas evidencias, como mencionó también mi hermano Jackson. Hay 4 biografías escritas por los testigos oculares. Hay relatos y datos históricos de paganos y de judíos que no eran para nada afines a Jesucristo. Tenemos el testimonio vergonzoso de las mujeres. Para la cultura judía era vergonzoso que una mujer hable. ¿Y quiénes dan testimonio de la resurrección de Jesucristo al principio? Son las mujeres. Y para un judío, fiel judío, escribir que las que fueron las primeras testigos, los primeros testigos fueron mujeres, sería muy vergonzoso. Y eso lo relatan todos, ¿verdad? De que las mujeres fueron las que vieron primero a Jesucristo resucitado. Ahí ese es el testimonio vergonzoso. También podemos ver que las profecías lo decían y realmente él cumple completamente, ¿no? Vemos también, y es algo que insisto, también mencionó mi hermano Jackson, acerca de que el movimiento creció allí, pero creció en el lugar en donde sucedieron las cosas, ¿verdad? Yo puedo decir muchas cosas, por decirlo así, puedo decir que yo era un santo de niño y que era increíble, que prácticamente flotaba en el aire, ¿verdad? Quizás lejos de mi ciudad, porque los de mi barrio, los de mi ciudad van a saber, no, si Cristian andaba, ¿cómo vas a creer, verdad? Es porque ellos me vieron, ¿verdad? Y ellos saben mi vida. Es lo mismo con Jesucristo. O sea, el movimiento de Jesucristo, hablando del cristianismo, pues, crece en Jerusalén. Si es que él hubiera, por decirlo así, él estuviera el cuerpo de Jesucristo allí, hubiera sido fácilmente desmentido. O sea, cualquier persona que, incluso en la predicación de Pentecostés, Pedro alzando la voz y predicando.
cualquiera hubiera podido decirle, cállate loco, ¿verdad? Porque ahí está el cuerpo, ¿por qué nos mientes? Y pasa todo lo contrario, incluso muchos de los que quizás estuvieron crucificando a Jesucristo en ese día, fueron bautizados, porque muchos de lo que eran sacerdotes, muchos de estos grupos se bautizaron, creyeron, ¿verdad? Y en la ciudad en donde Jesucristo murió, insisto, o sea, entonces, no estamos hablando de una ciudad así, una metrópoli, que es imposible que conozcan a Jesucristo, sino todo lo contrario. Entonces, era fácilmente desmentible si hubiera sido mentira. Las apariciones obviamente son relatos de los testigos. Cuando se menciona cuántas fuentes puede ser para considerarse un dato como fidedigno, usted necesita 3. Si 3 personas dan testimonio de que es verdad, es suficiente. En el caso de Jesucristo no fueron 3. Si hablamos de los apóstoles fueron 12. Si hablamos de los discípulos fueron como 500. O sea, que vieron directamente a Jesucristo que estuvo allí. Entonces, es mucho más aceptable, por decirlo así, ese testimonio. Además de eso, estos testigos estuvieron dispuestos a morir. Nadie muere por una mentira. O sea, yo puedo, insisto, decir, como mencioné antes, que yo flotaba en el aire cuando niño, pero no voy a morir por eso, porque es una mentira. Pero los testigos de Jesucristo estuvieron dispuestos a morir porque supieron que eso era verdad, ¿verdad? Y lo sostuvieron hasta su muerte. En el caso del mismo apóstol Pablo, pues eso yo creo que es una evidencia bastante fuerte, porque él era opositor de Jesús, completamente opositor, y es transformado a un fiel seguidor. Y nuevamente eso es porque existe de parte del mismo, evidenció que era verdad que Jesucristo había resucitado. Entonces, o sea, y también el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir, siendo un aférrimo perseguidor de la iglesia, fue y murió como mártir de la misma iglesia. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, es la transformación. ¿Por qué? Porque la resurrección es verdad. Y amén por aquello y todo lo que han compartido mis hermanos. La resurrección fue y es un hecho, ¿sí? Y estamos convencidos por fe de que esto sucedió, y allí detrás de esto, detrás de este hecho de la resurrección, como podemos también leer en la palabra, Jesucristo ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y con esto, todos los que estamos aquí en esta tierra, los que ya duermen y los que estamos por dormir, porque no sabemos cuándo será ese maravilloso día, estamos esperando algo. Y yo quiero con esto preguntarles, ¿qué estamos esperando los cristianos hoy en día con lo que hemos ya podido compartir? Me gustaría empezar ahora contigo, Chris. Justamente estaba pensando en Max Lucado cuando define esa esperanza. Y quizás Max Lucado, él define como que no estamos esperando nada. Y lo hace como con cierta tristeza, ¿no? Porque si realmente estuviéramos esperando, estuviéramos buscando vivir en esa santidad. Y él lo describe de la siguiente manera, haciendo una historia como una mujer, una mendiga, una mujer que andaba en harapos, que andaba en sucia. Viene el príncipe y dice, me caso contigo. ¿Verdad? Me caso contigo, está casado, pero el príncipe dice, voy y vuelvo. Pero ¿qué pasa con esta mujer que andaba en harapos? Cuando se cansa de esperar a su príncipe y empieza a volver a andar en la suciedad, volver a andar en la inmundicia en que andaba antes, porque piensa que no va a volver su príncipe. Y obviamente cuando regresa su príncipe no está listo. No está listo. Entonces, quizás, y lo digo, no recuerdo en qué libro exactamente lo mencionó Max Lucado, pero me parece una descripción bastante correcta para muchas veces lo que estamos haciendo los cristianos, porque el hecho está que nosotros decimos sí esperar a la venida de Jesucristo, la segunda venida, para que nos lleve con Él. Pero muchas veces nuestra práctica, nuestra forma de vivir no expresa. Obviamente, insisto, que quizás la respuesta sencilla hubiera sido, ¿verdad? Esperamos la segunda venida.
pero la respuesta quizás un poco verdadera y vergonzosa y dolorosa, pues es realmente parece que no estamos esperando nada. Gracias, Chris, y me gusta tu respuesta porque nos siento y a mí me hace reflexionar, ¿no? Si verdaderamente estoy esperando la vida, el regreso de mi Señor, mi vida debería de mantenerse como una vida resucitada, ¿no? Porque nosotros también espiritualmente, después de pasar por las aguas bautismales, resucitamos, dice, juntamente con Él, lo explica bastante bien el apóstol Pablo. Pero si no estoy viviendo una vida resucitada, realmente no estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. O tal vez lo hemos tomado como juego, o quién sabe, tal vez nunca realmente llegamos a comprender qué fue lo que hicimos cuando nos bautizamos, ¿no es cierto? A través de sumergirnos en el agua. Y es algo bastante que, pienso yo, llama a la reflexión. Y gracias por aquello, Cristian. Así que creo que aquí más luego tendré que modificar la pregunta y decir, ¿realmente estamos esperando el regreso de nuestro Señor o qué estamos haciendo, no? Bueno, con esto quisiera que nos puedas compartir, Jackson, cómo podemos responder a esto. ¿Realmente estamos esperando o no estamos esperando? Bueno, algunas personas viven como, ciertamente, como si no estuvieran esperando nada, como si el Señor no viniera, y eso es quizás porque se ha tardado, ¿no? Pero el mismo apóstol, en el primer siglo, muchos de los cristianos creían que Jesucristo iba a venir en una forma inmediata. Ellos, Maranata es la palabra, ¿no? La parucía, la segunda venida, pero Maranata es Señor, ven ya, ven pronto. O sea, queremos que te manifiestes, ¿no? Entonces muchas personas creían que eso iba a suceder en el primer siglo y de hecho muchas personas, muchos falsos maestros se aprovecharon de esa situación y algunos hacían que vendieran sus propiedades y se despojaran de sus cosas diciendo que el Señor iba a venir. Y también algunas personas se engañaban diciendo que el Señor había ya venido, pero en secreto. Entonces, cuando eso no va a suceder de esa forma, ¿no? Sino que todo ojo le verá. Entonces, el apóstol Pablo les habla a primera, segunda a los tesalonicenses, ¿no? Y les dice, mira, que nadie os engañe, ¿no? El Señor vendrá de una forma, pero lo cierto es que el Señor no tarda, como muchos dicen, sino que Él espera pacientemente a que todos se muevan al arrepentimiento, porque Él quiere que muchas personas sean salvas, no solamente, y eso solamente se logra a través de la predicación del Evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos y la resurrección, la transformación de nuestra vida, tiene que ser el motivo de la esperanza de nuestra vida. O sea, es algo, esperanza, es una espera en acción, ¿no? Es algo que se está esperando. Si nosotros no esperamos la venida, no vivimos una vida llena de esperanza, de optimismo, ¿no? Dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, es nuestra esperanza. Fíjate que el apóstol se incluye, dice, nosotros los que hayamos quedado, o sea, ellos pensaban que iba a ser en esa época. Ya ha pasado más de 2000 años, ¿no? Ha pasado más de mucho tiempo, mucho tiempo pasado, ¿verdad? Y no ha venido todavía. Pero el Señor no retarda su promesa, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Pero de que va a suceder, sucederá y es nuestra esperanza. Si morimos o vivimos, tenemos esperanza de resurrección y de transformación y de vida eterna en el Señor. Entonces, esa es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos y la vida eterna con Jesús, con Dios en cielo. Amén por aquello, mi hermano. Y gracias por compartir justamente estos fondos, ¿no? Que muchas veces
se pasa, pienso yo, desapercibido, o pensamos que todo está claro y nos olvidamos, ¿no es cierto?, de algunas cosas que son muy importantes y sobre todo de esta, que nuestro Señor Jesucristo va a volver, y todo este tiempo que tenemos y ha pasado ha sido por amor y por amor. No creo que entre otra palabra más para que todos puedan, todo ser humano pueda escuchar de este mensaje y pueda pues tomar la decisión de acercarse a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle que me gustaría compartir con ustedes, no sé si han escuchado, yo lo escuché hace un tiempo ya atrás, con respecto al, si no me equivoco, al sudario o sí, al sudario, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a dar lectura, que es en Juan capítulo 20, dice, y voy a leer el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y me gusta, y hacían, y compartían un hermano de la Iglesia de Cristo, compartía y hacía una referencia de que justamente el hecho de que el sudario esté doblado aparte es un signo de su regreso, porque es también algo como que utilizan los judíos justamente cuando ellos están cenando, dejar doblada la servilleta era una muestra de voy a volver para seguir con ustedes o para estar con ustedes. Entonces, me llama bastante la atención esto y me gusta también a que esta referencia, si se puede decir, cruzada con que les comento, y ver ese pequeño detalle, ¿no?, que Jesús va a volver y Él quiere que nosotros estemos esperando como tenemos que hacerlo, como iglesia, de forma personal, en nuestros hogares, y tener esa certeza, ¿no? Y estar haciendo las cosas en ser perseverantes cada uno de nosotros. No sé si algo ustedes han escuchado con respecto a esto, no sé si pueden compartir algo más. Con respecto al sudario sí, la forma y la disposición de las vestiduras con que fue envuelto el maestro, ¿no? Revelan que no hubo apresuramiento, ¿no? Ni que hubo una especie de cosa improvisada, sino que como estaba dispuesto, era que él se incorporó y tomó su tiempo, ¿no? Para salir. Aparte de eso, bueno, hay muchas cosas que hablan, por ejemplo, el sudario de Turín, que su veracidad o no, sobre una impresión que al parecer fue hecha por una potente luz, ¿no? Y fuerzas de calor que dejó impresa la imagen de una persona en el sudario, sea verdad o falso, mentira, eso no desmiente o corrobora, ¿no? Pero de que sucedió, sucedió. ¿Cómo sucedió? Quizás los detalles no lo sabemos, pero sucedió. Y que fue algo muy impresionante para aquellas personas que estuvieron en ese momento, en este caso los soldados romanos, que presenciaron cómo la piedra fue movida y cómo hubo luz dentro de esa tumba oscura y vacía, y que algo extraordinario pasó en ese momento. Gracias, mi hermano Jackson. Chris, ¿algo que puedas añadir? No, está bien, es como, quizás puede uno aventurarse mucho en esos datos que no son del todo ciertos completamente, o sea, que puede ser muchas cosas maravillosas o puede ser quizás cosas no tan maravillosas, ¿no? Está bien. Gracias, Chris. Y bueno, para ya ir terminando este espacio, este tiempo, vamos con la última pregunta. Y aquí está relacionado también con lo que vimos la anterior semana, o estábamos discutiendo la anterior semana, y es, ¿cuál es el problema de la fe de los cristianos de hoy en día? Y aquí un poco atándole a lo que conocemos de hoy en día, pues, no detrás, más bien dicho, después de la palabra evangelio, algunas denominaciones han puesto, pues, ¿cómo decirlo? Han añadido algo más, es decir,
Por ejemplo, lo que decíamos la anterior semana, lo que vendría a ser como el evangelio de la prosperidad. No sé si ustedes han escuchado a otro tipo de evangelios. Y yo aquí tengo una pregunta. Ustedes, mis hermanos, es claro y conocido que han estado y han estudiado a profundidad algunos temas, pero pienso que el evangelio de una u otra forma ha venido cambiando, ¿no es cierto?, su enfoque en función de la ideología de las personas. Quisiera que un poquito podamos y ustedes puedan compartir y presentar, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes han visto, cómo el evangelio, sean estas denominaciones, algunas sectas, o incluso si han visto dentro de la Iglesia de Cristo, cómo la idea que está en la palabra, que defendemos, la verdadera, se ha ido con el tiempo cambiando, tergiversando. Entonces, ahora me gustaría empezar con usted, mi hermano Jackson. Bueno, con respecto a esto, mira, la escritura habla sobre un periodo de tiempo en que la maldad se multiplicará de tal forma que el amor de muchos se enfriará. Pero en contraparte de eso, solo dice Mateo capítulo 24, ¿no? Dice que y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, existe una relación proporcional en cuanto a lo que es la expectativa de la espera y la labor de predicación del evangelio. Hasta que el evangelio de Dios no sea predicado a todo el mundo, a toda criatura, entonces no va a venir el fin, sino pero que habrá muchas cosas que enfriarán y irán desgastando la fe del cristiano, en la espera, las dificultades, los problemas, el aumento de la ciencia con respecto a lo que es la incredulidad. Entonces, todas esas cosas van influyendo en la fe del cristiano, y aquel que no está cimentado bien en la palabra del Señor podrá caer en dudas y apartarse, ¿no? Entonces, el Señor nos manda a confiar en Él y a tener viva esa esperanza y esa fe de que aunque no veamos con nuestros ojos la segunda venida, sí vamos a participar de todas esas cosas también. Muchas gracias, mi hermano Jackson. Chris. Pues la fe, el problema es que la hemos humanizado demasiado. Hemos puesto como al humano dentro de la adoración, ¿verdad? Es como, tiene que ser muy placentero para el humano la adoración, porque si no, de lo contrario, no está buena la adoración. Entonces, hemos dejado en segundo lugar a Dios. Ese es el problema de la fe hoy en día, porque si es que el humano es el centro de la adoración, entonces todo gira alrededor del humano. Entonces, no es que yo tenga que buscar la voluntad de Dios, sino es que Dios tiene que complacer mis caprichos o tiene que ayudarme a alcanzar mis metas. Yo sé, por ejemplo, hablando de la oración, incluso en el sentido de la fe, muchas veces quizás yo suelo ser muy crítico en la forma que expresamos incluso nuestras oraciones. Yo hace no muchos años, y yo sé que en muchos lugares lo hacen, por ejemplo, se perdió el carro de un hermano, entonces motivo de oración. Y en el Instituto Bíblico, vamos a tener un examen, entonces vamos a orar para que Dios nos haga recordar las respuestas o algo así, ¿verdad? Entonces me parece o sea, es como, esto es importante para mí, y no es tanto como qué es lo que le importa a Dios, ¿verdad? Y yo pienso que hay que orar por todo, claro que sí, pero pienso mucho que mi actitud, o sea, qué es el primer lugar en mi corazón, ¿verdad? Por ejemplo, y hemos hablado contigo, Diego, incluso hablando del orar por una esposa. Pienso que lo que en mi pensamiento tiene que estar primero es obedecer a Dios, ¿ah? Y cuando yo estoy obedeciendo a Dios, Dios va a dar todo lo que necesito, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el problema es que hemos tergiversado y hemos cambiado los papeles. La fe para el cristiano moderno muchas veces es que Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Y no es la fe,
de yo voy a seguir a Dios, incluso si ese caminar me lleve a la muerte. Entonces, ese es el problema de la fe, y por eso muchas veces es difícil que alguien que cree de esta manera se mantenga firme en la fe, se mantenga firme incluso en circunstancias difíciles, ¿verdad? Obviamente yo sé que ese no es el caso de ustedes, mis hermanos, pero muchas veces los cristianos modernos, si es que vienen dificultades, pues van a huir. ¿Por qué? Porque no es lo que están esperando. Y por eso la mayoría de iglesias modernas se llenan mucho porque las iglesias están tratando de complacer, hacen especie de marketing, estudian el mercado. Si los jóvenes quieren discoteca en la iglesia, pues armemos discoteca en la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces la iglesia se llena. Si los adultos quieren más alabanza, por decirlo así, a capela, entonces hagamos un culto solo de a capela o algo así, ¿ya? Entonces, la idea es como vamos adaptándonos a ver qué es lo que le gusta a la gente, y no debería ser así. Eh, Incluso, digamos, nuestros estándares, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las limitaciones que ponemos en el culto. Estas son según nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra forma, ¿verdad? No consultamos a Dios si es que eso está correcto o no. Entonces, muchas de las cosas, insisto, no estoy diciendo que está todo mal, pero siempre pienso cuál es el trasfondo de por qué hacemos las cosas. ¿Pensamos de que eso le agrada a Dios o pensamos agradar a la gente, ¿no? Entonces, ese pienso que es el problema principal de la fe contemporánea. Gracias, Chris. Y parte de aquella fe que nosotros tenemos, como habíamos dicho, en aquello que nosotros estamos seguros, convencidos, es que existe un solo evangelio, y ese único evangelio y toda su verdad y todo lo que Dios quiere de nosotros lo encontramos en la Biblia. Así que no hay otro evangelio más que lo que fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, lo que fue predicado por Pedro, lo que fue predicado por Pablo, que podemos encontrarlo incluso en los Hechos, en el libro de Hechos. Pues ese es el que nosotros predicamos. No predicamos otro. Hay y solo se me viene a la mente, no sé si ustedes han escuchado alguno otro, pero el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ven, el Señor, Dios te ama, envió a su Hijo y lo aceptas. No sé si ellos o esta denominación o estas que definen aquello, tal vez solo hacen la oración de fe, o tal vez también, no sé si los bautizan o no, pero ven, aceptas y vas a tener todo bien, y como Dios te ama, Él te quiere ver próspero, y claro, en función de esa prosperidad, pues también hágase ver con los diezmos, con las ofrendas, ¿no? Así que no hay nada más que ese evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir, que encargó nuestros pecados, ¿no es cierto? Quien lleva sobre él el castigo. Hago la corrección ahí, un castigo que nosotros nos merecíamos. Muy bien, no sé si algo quieran ustedes añadir extra, si no, pues ya les invitaría a que vayamos despidiéndonos de este tiempo, y pues invitando a nuestros hermanos a que nos acompañen la próxima semana también. Bueno, con respecto a este movimiento del Evangelio de la Prosperidad, aproximadamente en los años 1950, iniciándose, ¿no? Y siendo más pronunciado en la década de los 80 y los 90 a través de diferentes ministros como Kenneth Copeland y Joel Osteen, entre otros, ¿no? Que han tomado como bandera que el evangelio es necesariamente tiene que ser próspero para los cristianos, y el que no anda en prosperidad anda en pecado, que es el problema, ¿no? En realidad, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero Dios no va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, y va a evitar todas aquellas cosas que vayan a ir en contra de que nuestro cuerpo y nuestro ser se salve. Entonces, ellos hacen hincapié, ¿no? En predicar ese evangelio que es tergiversado, ¿no? Tomado de la creencia, o como lo decía el hermano Cristian,
un cristianismo a mi conveniencia. Yo voy a la iglesia porque voy a ser próspero, voy a la iglesia porque me gusta la música, voy a la iglesia porque, o sea, es como si el evangelio, el cristianismo y el culto fuesen para mí, no para Dios. Entonces, nos olvidamos de lo que el Señor verdaderamente en su palabra manda, ¿no? Que es atesorar en los cielos, hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Y cualquier prosperidad que nosotros tengamos aquí en la tierra, ponerla al servicio de Dios y al servicio de los santos. Porque no es que sea malo que algunas personas tengan bienes de fortuna y pongan eso al servicio del Señor, porque imagínate, si eso no fuese así, ¿cómo se predicaría el evangelio? Pues, ¿cómo se produce literatura, Biblias, ayudar al prójimo? O sea, son cosas que se necesitan, pero en su justa medida, ¿no? No es que yo voy a tener para enriquecerme, para poder vivir una vida de lujos y que mis hermanos vivan en pobreza. Entonces, y que todo aquel que vive en pobreza les resulte eso pecado para su vida, ¿no? Entonces, sí es una lucha que está desde los 50 hasta hoy en día, que se ha marcado también y se ha profundizado a través de tanto, mira, tanto llega la arrogancia y la opulencia del hombre que no conformándose a la sana doctrina, comienzan a inventar cosas y de ahí, por ejemplo, títulos, se vuelven otra vez a decir, a llamarse apóstoles, y a decir y hablar de querer y de traer, traigan, vengan. Hay unos predicadores que dicen, hay cosas que no puedes dejar en tu casa cuando vengas al culto y una de esas es la chequera o la tarjeta de crédito o el número de cuenta. Así ha dicho muchos predicadores. Entonces, eso es una perversión de lo que es el evangelio y el modo en que Cristo nos manda a vivir. Es algo, gracias por todo lo que acabas de compartir, Jackson. No sabía que también ya pasan la tarjeta de crédito ahí en los DataFast, me imagino, como centro comercial, pero wow. ¿Tú te imaginas en pandemia haga su transferencia? Y ya cheques, bueno, aquí casi no, en Estados Unidos sí se ven todavía, pero aquí casi no se ve cheque, casi nadie te da un cheque. Es difícil. Claro, sí, sí, es verdad. Bueno, el tema de pandemia nos tuvimos que muchos ajustarnos, sí, y claro, hacer llegar las ofrendas a través de aquel método, ¿no? Pero ya, bueno, hay cosas y cosas que se están escuchando y que sin lugar a dudas están rodando, ¿no? ¿No es cierto? Nuestras congregaciones y queriendo meter pensamientos humanos dentro de ese único evangelio que nosotros conocemos y que lo hemos compartido de una forma bastante resumida, pero cubriendo cada uno de los puntos importantes de estos, como ustedes pudieron escuchar. ¿Algo, Chris, que quieras añadir? Y si no, ya para empezar a despedirnos. Sí, bueno, más bien ya estoy, no como deseando despedirme, pero sabiendo que también es importante el tiempo, ¿no? Pues decir o afirmar nuevamente el hecho de que el Evangelio no es solo el principio de nuestra vida cristiana, es nuestra vida cristiana. Debe ser nuestra forma de vivir. Dice la Escritura, si no mal recuerdo, y quizás puedo estar citando mal, pero casi estoy seguro que fue el apóstol Pablo que dijo, vivan como es digno del Evangelio. Eso implica, vivan como es digno de la muerte, de sepultura y resurrección de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, por usted y por mí. De esa manera tengo que vivir, porque el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a morir por mí, porque Él no tuvo su deidad como algo a que aferrarse, sino Él quiso morir por amor a mí. Y yo debo vivir, usted debe vivir buscando ser digno de ese amor. No somos dignos, pero debemos esforzarnos por vivir dignamente, conforme a ese amor, conforme a ese sacrificio que fue hecho por nosotros. Entonces, dejemos de lado nuestro ego y pensar que Dios está para hacer mi voluntad, sino más bien vivamos buscando la voluntad de Dios. Siempre, y esto lo digo con mucho amor, porque es por nuestro bien. Entonces, siempre es un gusto para mí poder estar junto a mis hermanos, hombres de fe, hombres maduros,
y obviamente con ustedes, mis hermanos, que nos ven a través de la pantalla. Dios nos bendiga y nos veremos en otro jueves con otro tema muy importante. Gracias, Cristian, por tu comentario. Bueno, solo me faltaría entonces mi hermano Jackson que se pueda despedir de nuestros hermanas y hermanos que nos han estado acompañando y los que nos estarán viendo. Bueno, gracias hermanos por estar con nosotros en esta transmisión. Otra transmisión más que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para el beneficio de la iglesia y aquellas personas que buscan de Dios día tras día para mejorar su vida y mantener viva la llama de la esperanza que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puso en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Mantengamos vivo el Espíritu, mantengamos viva la llama y tengamos siempre abundante aceite para poder esperar a las bodas del Cordero y a la segunda venida del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente y buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, mi hermano Jackson, Cristian, nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Sí, y bueno, ya solo me quedo un ratito más con ustedes para poderles hacer la invitación que cada jueves queremos hacerles llegar, amada familia en la fe. Y después que nos acompañen este próximo domingo 24 de septiembre para juntos adorar a nuestro Señor. Nuestra congregación, la congregación de la Iglesia de Cristo en Quito Sur, se encuentra en el sector de San Bartolo, justo en las calles Saraguro y Guamote, frente al Banco de Alimentos. El culto empieza a las 9:30, así que les esperamos para tener un tiempo en el cual disfrutamos alabar a nuestro Señor. Nos encanta escuchar el mensaje de la palabra y también realizar un estudio a profundidad de ciertos temas. Así que son cada uno de ustedes bienvenidos. Lo último que me gustaría decirles, para ya dar por finalizado, es perseveremos y vivamos una vida digna y conforme al Evangelio en el que hemos creído, viviendo de forma resucitada, luchando para vencer nuestras concupiscencias y sobre todo preparándonos para pasar todas aquellas pruebas que vendrán sobre nuestra fe. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo jueves.